Panoramic 360 presenta. Demos un fuerte aplauso al maestro Carlos Daza. Y así lanzamos el primer disco de música folclórica el año 75, el álbum Maya, y eso, claro, incrementó nuestra popularidad. Cuando uno es joven y tiene de pronto ese calor de la fama, influye bastante, ¿no? Claro. Entonces, que algunos miembros del grupo se fueron a Europa o se quedaron en Estados Unidos cuando viajamos también invitados allá. Y bueno, el grupo empezó a cambiar un poco de integrantes. Desde entonces ya hubo ciertos cambios en las filas de Guara. Estábamos empezando a tener un sueño en nuestra carrera como grupo, destacar en nuestro ambiente, pero como te comentaba anteriormente, quedó frustrado cuando mis papás dijeron: no, ustedes ya tienen que dedicarse a otra cosa, a estudiar, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos a Detrás del Ritmo con Mariana. Hoy estamos con un invitado de lujo. Él es el compositor, fundador y cantante de la banda Guara. Demos un fuerte aplauso al maestro Carlos Daza. Bueno, Carlos, es un placer tenerte acá. Gracias por aceptar nuestra invitación y quisiera que nos cuentes un poco de cómo has iniciado tu trayectoria en la música y cómo has logrado, ¿no?, trascender tantos años ya y mantenerse en la cúspide, ¿no?, como Guara. Bueno, en principio, gracias Mariana por la entrevista, gracias por compartir este podcast con la gente que nos está viendo en este momento, seguramente la gente que nos verá más adelante. Empezar esta nota con algo de mis inicios, como tú lo mencionabas. Yo me iniciaba muy joven, cuando todavía estaba en colegio. A mis 15 años aproximadamente empecé, como cualquier joven que gusta de la música de moda, y en los años 70 pues el rock psicodélico, el rock progresivo es lo que estaba de moda, el que sonaba más, con influencias de grupos muy conocidos, ingleses y norteamericanos, ¿no?, como Jimi Hendrix, como Cream, como Black Sabbath, y los Beatles, por supuesto, también una gran influencia mía eran los Beatles. Y con amigos de barrio hicimos nuestra primera banda, ¿no? Empecé a tocar guitarra desde los 13 años, 14 años, y bueno, ya a mis 15 años ya empecé a imitar a mis ídolos. De esa forma hice mi primer grupo que se llamaba Thrash. Posteriormente, cuando salí bachiller, apareció el grupo Santana, de Carlos Santana, que hizo su debut en un festival famoso, el Festival de Woodstock. Y bueno, llegó la película Bolivia, pude observar, disfrutar de esa película con grandes grupos que participaron en ese festival. Y realmente, claro, Carlos Santana me voló la cabeza, ¿no?, porque era un guitarrista muy bueno, tocaba rock, pero tenía una influencia muy latina. Él era latino, es mexicano, entonces su música tenía ese sello, con el cual obviamente como latino me identifiqué mucho, y empecé a interpretar los temas de Santana, de los primeros discos, ¿no?, temas famosos como Oye Cómo Va, como Trick, como Guajira. Y esos temas, digamos, marcaron una gran influencia en mi carrera musical. Posteriormente, cuando ya terminé el colegio, ingresé al Conservatorio Nacional de Música y empecé a estudiar guitarra clásica. Pero ya con el grupo Conga viajé, cuando todavía estaba en secundaria en el último año, fuimos invitados a un festival en Argentina. Y allá nos fue bastante bien, y volviendo a La Paz me invitaron a un grupo que se llamaba Tabú, que también tenía más o menos el mismo estilo musical. Entonces, con el grupo Tabú empezamos a realizar otro tipo de actividades también, ya más masivos, digamos, ¿no? Siempre nos invitaban a participar de las fiestas del colegio, los fogates y todo aquello. Y el grupo se hizo famoso por entonces. Pero lastimosamente el año 72 hubo un problema y el grupo se tuvo que desintegrar, el grupo Tabú. Entonces decidimos continuar nosotros, pero con un cambio de nombre, y es ahí que surgió la idea de poner un
un nombre ya no en inglés, ni tampoco de carácter muy latino, sino un nombre que sea mucho más apropiado a nuestra cultura. Y de ese modo, bueno, como por entonces teníamos la influencia de colegio, de los libros Raza de Bronce, de las Islas Arguedas, Pueblo Enfermo, qué sé yo, empezamos a ver qué nombre nos poníamos, y su historia era de Wara Wara, que significa estrella, pero había un dúo de Atahualpa Yupanqui y Pepita Cardono que se llamaba ya Wara Wara. Entonces de ese modo decidimos adoptar solamente el nombre de Wara, y Wara se llama la luz, bueno, significa la luz de la estrella. Mucha gente cree que Wara significa estrella, pero no, Wara Wara es estrella, y solo Wara es la luz de la estrella. Entonces con el grupo Wara ya empezamos en nuestras propias composiciones, nuestras propias creaciones, y grabamos un primer disco que se llamó El Inca. El Inca, que tenía un mensaje de reivindicación cultural a nivel nacional y que fue del agrado de la gente, del público juvenil de por entonces. Entonces logramos grabar un long play en el sello Arriba, y ese long play, bueno, fue bastante exitoso, y ese marcó, digamos, el inicio de la carrera de Wara. Pero como todavía éramos jóvenes, nuestros papás dijeron que ya era suficiente con la música y que teníamos que entrar a la universidad y hacer una carrera y todo eso. Entonces dejamos la música rock por más o menos 2 años. Ya el año 75, ya mayores de edad, con 19, 20 años, entonces ya podíamos tomar nuestras propias decisiones. Entonces hicimos una investigación sobre la música nacional. Además, nuestra mirada ya se volcó más en músicos nacionales destacados como los Rupa y como Ernesto Cabur, como William Ernesto Centellas, que son músicos que marcaron una época por entonces, ¿no? Justamente yo escuché a William Ernesto Centellas en vivo en la universidad, y para mí me gustó mucho porque él ya utilizaba de acompañamiento un bajo eléctrico, algo de percusión, y su charango también era amplificado. Entonces eso me dio la idea también de querer hacer lo propio, ¿no? Quise aprender a tocar charango, y la vida hizo que me contacte con un fabricante de charangos que tenía un hijo, Clark Orozco, que era un muchacho también más o menos de mi edad. Y con él empezamos a tocar música folclórica, yo la guitarra acústica del charango, temas de William Ernesto Centellas, de Ernesto Cabur, y salía muy bien. Y es así que lo invitamos a él al grupo Wara, y él trajo a su pianista, que era un músico muy joven, de 17 años, pero que tocaba la piano muy bien. De ese modo es que ya Wara tomó forma como un grupo netamente folclórico, ¿no? Y también con influencias de música rock. Ah, ya, perfecto. Y dime, ¿cómo ha sido para ustedes enfrentar, ¿no?, el éxito? Me imagino que han tenido, ¿no?, un momento de llegar a la cúspide donde, como todos, ¿no?, la fama un poco le sube, ¿no?, el ego. Entonces, ¿dónde has aterrizado, podríamos decir, dónde has tocado tierra y dejar más el ego? Sí, pues es un proceso, ¿no? Ya con nuestro primer disco, El Inca, ya éramos famosos, especialmente en La Paz, porque tocábamos en todas las fogatas estudiantiles, y también fuimos invitados a viajar al interior, a Oruro, a Cochabamba, incluso a Santa Cruz. Entonces, ya estábamos empezando a tener un sueño en nuestra carrera como grupo destacado en nuestro ambiente, pero como te comentaba anteriormente, quedó frustrado porque mis papás dijeron: no, ustedes ya tienen que dedicarse a otra cosa, a estudiar, ¿no? Ya cuando, como te comentaba anteriormente, hicimos música nacional, ya con sello nacional, entonces ya nuestra fama se extendió mucho más, porque nuestro público no solamente era gente joven, sino gente adulta. Incluso mis padres gustaban de nuestra música porque ya tocábamos algunas cuecas, o guayos, o taquiraris, ¿no? Y con buena calidad, digamos, ¿no? Y así lanzamos el primer disco de música folclórica el año 75, el álbum Maya. Y eso, claro, incrementó nuestra popularidad en el público boliviano, y eso hizo que, como tú mencionabas, tuvieran cierta fama, y éramos jóvenes. Entonces esa fama, pues, cuando uno es joven y tiene de pronto ese calor, de la fama, influye bastante, ¿no? Entonces, que algunos miembros del grupo se fueron a Europa o se quedaron en Estados Unidos cuando viajamos, también invitados allá. Y bueno, el grupo empezó a cambiar un poco de integrantes. Desde entonces ya hubo ciertos cambios en las filas de Wara,
Pero eso, digamos, no hizo que dejemos de trabajar. Yo me mantuve en el grupo desde los inicios, bueno, hasta ahora, ¿no? Son 50 años del grupo. Y empezamos a invitar a otros músicos de nuestra edad también, otros más jóvenes que inyectaron energía con su arte. E hicimos una carrera poco a poco y empezamos a viajar, nos invitaron a países sudamericanos, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, y luego bueno, también a Estados Unidos. Posteriormente, el año 84 fue nuestra primera incursión en Europa. Luego ya también posteriormente a otros países europeos, a China, Japón, y hace un par de años también a Dubái. Entonces hemos hecho una buena carrera, digamos, con la música. Hemos sido invitados a muchos festivales internacionales. Hemos participado de 3 festivales internacionales universales, ¿no? El primero ha sido el año 92 en la Feria Exposición de Sevilla. El siguiente ha sido, bueno, el primero en realidad ha sido el 8º Festival Folclórico Mundial de Miami, el año 77. Luego el Festival de Cicla Perú, el año 87, donde participaban muchos grupos sudamericanos también. El 92, como te decía, en Sevilla. Después vino pues la Feria Exposición de Shanghái en el año 2010. Y el último fue el año 2020, el Festival también internacional, intercontinental en Dubái, ¿no? Y el tema, digamos, que tú comentabas de la fama, sí, pues en realidad influye bastante, como te decía, en el paso del tiempo han habido ciertos cambios debidamente a eso, ¿no? Siempre sobresale el ego de ciertos músicos, forman otros grupos, se retiran o se quedan en otros países. Entonces, eso hizo que el grupo fuera cambiando constantemente. En 50 años que tiene de historia Guara, me animo a decir que también han pasado como 50 músicos por el grupo durante todo ese largo tiempo, ¿no? Pero que en realidad hace que, digamos, el grupo ya no sea un grupo determinado o definido por 5 o 6 personas, ¿no? Como han pasado tantas personas y siguen pasando músicos invitados por el grupo, yo creo que Guara ya es una institución en este momento. Bueno, sí, ¿no? Carlos, dime, para ti, pero Guara creo que ha sido, ¿no?, lo que les ha catapultado y por eso siguen en la cúspide y es una de las bandas más reconocidas en rock y en folclore también, ¿no? Ya que tienen 50 años y muchos jóvenes ustedes lo siguen, ¿no?, como referencia. Bueno, sí, yo he escuchado comentarios de gente, tanto amiga como seguidores del grupo, y gente joven que dice, pues he escuchado yo Guara cuando mi papá sacaba sus discos, y yo tenía 5 años, 6 años, 10 años, etc. Y los papás ya escuchaban Guara, y de ese modo yo empecé a conocer a Guara. Y claro, al comienzo, ¿no?, como todo niño, no le da mucha importancia, pero ya cuando los niños se vuelven jóvenes y empiezan a tomar conciencia de lo que es una identificación cultural, se sienten identificados con las costumbres, las danzas y todo eso, entonces se va transmitiendo eso a través de las generaciones. Es una experiencia muy interesante, porque ya en todos estos 50 años de carrera pues también han pasado muchas generaciones que han conocido Guara y conocen Guara y siguen conociendo, ¿no? Tenemos a amigos también que ya tienen sus hijos jovencitos, otros que tienen niños todavía, que están cultivando la música a través de Guara. Carlos, mira, te quiero preguntar acerca de ahora, hoy en día, nuestro país está de moda, ¿no?, lo que es la cumbia, ¿no? ¿Y cómo ustedes hacen para mantenerse en donde están, no? Sí, ahora es cumbia, anteriormente era otro tipo de música, ¿no? La música pop, por ejemplo, que un tanto, digamos, interrumpió la carrera que seguía el rock en Bolivia, ¿no? La gente, en inicio, por ejemplo, nosotros éramos muy rockeros, la juventud era rockera, luego apareció la música disco. Entonces la gente volcó su mirada al disco y los jóvenes se abrieron discotecas en Bolivia por primera vez. Después ya empezaron a ver otras influencias musicales y últimamente la cumbia, ¿no? Y bueno, pero a pesar de ello la gente también disfruta la música nacional y ese, digamos, es un gran mérito de Guara, porque
Desde que nosotros incursionamos en la música folclórica, mucha gente empezó a gustar de la música nacional, porque te cuento que cuando yo era joven, cuando tenía 15 años, 16 años, estaba empezando la música, todos, incluso yo, odiaba la música folclórica, no me gustaba. Yo quería escuchar solamente el rock, porque me gustaba la música moderna. Escuchaba la música folclórica y la menospreciaba. La mayoría de la gente hacía lo propio, no disfrutaba. Entonces, cuando nosotros empezamos a incursionar en la música folclórica y empezamos a interpretar sicureadas, moseñadas, música criolla, tradicional, ya los caporales y todo aquello, el tinku, la gente empezó a aceptar la juventud. Y grande fue mi sorpresa en los años 80, por ejemplo, cuando ya en las discotecas ya ponían morenadas, ponían caporales más que todo. No morenadas tanto, pero caporales. Porque el caporal es uno de los ritmos que más le gusta a la juventud, por el ritmo que tiene y por la danza tan colorida, los pasos tan vigorosos de la juventud, las chicas con sus atuendos, etc., ¿no? Y es así que poco a poco, digamos, la gente fue aceptando mucho más el folclore. Como te comentaba anteriormente, en mi época no se escuchaba música nacional en las radios. No se escuchaba. Solamente a las 6 de la mañana, cuando yo me acuerdo de despertar, ya para alistarme para ir al colegio, digamos, ¿no? A tomar desayuno, a alistarme, en la radio se escuchaba algo de música nacional, pero después en el día no. Toda la música nuevolera, extranjera, pero nuevolera, ¿no? De grupos mexicanos, que llamaban la nueva ola, de músicos argentinos también, ese tipo de música se escuchaba. Pero ya con el tiempo, gracias a Guara, la música nacional tomó su lugar y muchos grupos empezaron a imitar a Guara, ¿no? Jóvenes especialmente, entonces creció la onda folclórica. Otra de las anécdotas y características especiales es que nosotros desde nuestro inicio en el primer álbum folclórico Maya, incluimos nuestros instrumentos, que eran la batería, el bajo, la guitarra eléctrica. Y la gente decía, los puritanos decían, no, pero ¿por qué con instrumentos electrónicos música nacional no es lo mismo? Decían, ¿no? Incluso en los años 80, algo así, los grandes grupos que ahora son muy famosos, como los Carcas, nos criticaban y decían, pero bueno, ¿cómo vaya a representar a Bolivia a un festival internacional si van con batería, van con bajo, con guitarra eléctrica, a veces con teclados? Y eso no es bueno para la música nacional, decían, ¿no? Pero si ahora los vemos a los Carcas o a los grupos famosos como Calamar, Cuyacta y Manta, siempre tienen un grupo detrás de ellos que tienen batería, tienen bajo, tienen guitarra eléctrica. Entonces para nosotros, para mí es una satisfacción de que lo que hemos hecho no había sido malo. No, en todo caso ha sido bueno porque ha universalizado la instrumentación de la música boliviana y eso hace que incluso tenga mucha más aceptación, tanto en la gente joven como en la gente mayor. Carlos, ahora, mira, te quiero hacer una pregunta acerca de cómo tus papás lo han tomado, ¿no? Que querías dedicarte a la música en pleno. Ya que me imagino en esas épocas ha debido ser un poco complicado, y además que los instrumentos son elevados, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Son costosos. Entonces, ¿cómo has hecho que tus papás acepten que hagas, ¿no? Tu pasión, sigas tus sueños? Bueno, felizmente mis papás eran aficionados a la música. También me acuerdo en casa cuando era niño siempre se escuchaban tangos, boleros, incluso música mexicana. Y eso me gustaba a mí y tanto escuchar en mi casa, bueno, aprendía las letras de los tangos, de la música que estaba de moda, bolero y todo eso, ¿no? Entonces, mi papá me regaló cuando era niño, más o menos, bueno, adolescente, a mis 12 años, me regaló una guitarra acústica. Con ella empecé a jugar un poco, a querer aprender. Y después cuando mi padre me vio que tenía un conjunto y cuando estaba en colegio, como te dije ya, fuimos invitados a un festival internacional en Jujuy. Entonces mi padre se dio cuenta de que, bueno, tenía talento, ¿no? Ya tan joven ha viajado, qué sé yo. Entonces con mi mamá hablaron y se animaron y me compraron una guitarra eléctrica. Que por cierto era difícil conseguir aquí, solamente 2 o 3 importadoras traían instrumentos de afuera. Y me compraron una guitarra Yamaha que era cara. Hicieron un sacrificio, claro, me condicionaron, ¿no? A que presente buenas notas para poder comprar la guitarra. Y de ese modo ellos me incentivaron.
Y después cuando ya el grupo Guara se hizo famoso con su primer disco El Inca, y después con el álbum Maya, y llenábamos conciertos, ganábamos dinero, ya tenía la capacidad económica de comprarme ya un buen amplificador, otras guitarras y todo lo demás, igual que mis compañeros. Entonces se dieron cuenta de que estábamos en un buen camino y bueno, nos incentivaron de alguna forma, ¿no? Pero te voy a contar una anécdota que es muy importante, siempre la comparto siempre que puedo porque es muy importante para mí y es muy interesante. Yo estaba en el conservatorio en el año 75, 77, estaba terminando el conservatorio y el profesor, uno de mis maestros de armonía, me dice: bueno, Carlos, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya estás acabando el conservatorio. Yo le dije: bueno, voy a estudiar, quisiera ser director de orquesta, dije, ¿no? Y me dijo: pero y eso cuesta caro, los papás te van a costear, porque en Bolivia no hay, tienes que irte a otro país. Sí, le dije: no van a costear mis papás. Pero luego me dijo: sabes que yo te quiero dar un consejo, porque eres un buen alumno, un buen chico, me dijo. Entonces te voy a aconsejar de que más bien tú eres ya músico y has grabado 2 discos, eres famoso, ahora has estudiado música, ¿por qué no estudias otra carrera? Aunque sea una carrera técnica, porque eso te va a ayudar en la vida. Tú eres joven todavía, pero más adelante vas a tener una profesión y vas a poder tener un salario. Y un salario que más después vas a tener otros beneficios, y vas a poder tener una vida más holgada y no vas a dejar la música, vas a seguir haciendo lo que te gusta. Pucha, lo pensé, ¿no? Y dije: tal vez tenga razón. Entonces comenté con mis papás aquello, dije: mi maestro me ha dicho esto. Me dijeron: sí, hijo, tiene toda la razón, hazle caso. Estudia otra cosa más. No dejes la música, pero estudia otra carrera y les hice caso. Entonces volví a la universidad, ya terminando el conservatorio y me dediqué a estudiar y luego ya con los años conseguí un empleo, gané un primer sueldo ya fijo que todos los meses venía y también seguía tocando, entonces tenía 2 ingresos, ya estaba más interesante para mí. Y fue así que lo tomé muy en serio, me especialicé en comercio exterior, obtuve una beca para ir a Japón, me especialicé en Japón, me fue bien, tuve buenos trabajos, al momento sigo trabajando, soy jubilado ya hace muchos años, pero sigo trabajando en la parte privada, entonces ese consejo ha sido muy importante para mí. Y como te digo, siempre trato de transmitirlo a los jóvenes para que también lo capten. Ahora hay mucho joven que estudia música. En mis tiempos el conservatorio era muy restringido, solamente se ingresaba para estudiar instrumentos de la orquesta, no se estudiaba guitarra y ahí yo tenía un profesor particular para la guitarra. Yo estudiaba teoría, armonía, ese tipo de materias, ¿no? Pero ahora el conservatorio ya tiene guitarra eléctrica, tiene bajo, tiene batería, tiene muy buenos maestros, tiene un montón de jóvenes. También se profesionalizan en la música. En la música también se puede hacer una carrera, se puede trabajar en sonido, no solo tocando, en producción musical, ¿no? En música para series televisivas, para cine, qué sé yo, hay. Pero es importante también ver esa otra posibilidad que te comenté de estudiar otro tipo de carrera que puede estar relacionada a la música, como electrónica, como diseño, como fotografía, como cine, ¿no? Algo que sea complementario. Y eso es importante porque eso te da seguridad económica. Porque con la música a veces tocando un tiempo puede estar de moda y después pasa un tiempo y luego ya aparecen otros grupos que te ganan, digamos, en el tema de fama y de mercado. Entonces ya se produce un bajón económico de ingresos y eso pues perjudica, ¿no? Bastante, digamos, el seguir, ya incluso puedes dejar directamente la música y no saber a qué te vas a dedicar. Pero ese ha sido, digamos, un aspecto muy importante de mi formación. ¿Qué era tu opinión acerca de los artistas que ahora, no nuevos, jóvenes, la mayoría, que usan autotune, ¿no? Arreglan sus voces? ¿Tú qué opinas de esta nueva corriente, ¿no? Para que ya vuelva. Sí, pues la tecnología, el uso de la tecnología es importante
Y como sabemos, la ciencia avanza cada vez más, ¿no? En la parte electrónica, y ahora la inteligencia artificial ha avanzado mucho. Antes, en mis tiempos, era bien difícil, ¿no? El primer disco que hemos grabado en 4 canales, que era el sello Riva, era un sello limitado que tenía solo 4 canales, que con unos artificios se volvían 8, pero aún así logramos hacer nuestro primer long play. Después en Discolandia ya había muchos más canales, pero siempre ha sido algo más limitado, ¿no? Pero eso es bueno porque incluso el primer disco lo hemos grabado casi tocando en vivo, todos en el estudio tocando en vivo, los micrófonos, que sea una toma, otra toma encima, una más para corregir errores, luego la cuarta edición, listo, ya se acababa la grabación. En cambio, hoy en día puedes grabar instrumento por instrumento, ir repitiendo cada vez, te equivocas, no me he equivocado, ya ok, volvemos a pasar la parte, vuelvo a repetir hasta que quede perfecto. Entonces ahora se puede hacer, es un trabajo que se puede hacer hasta, no sé si llamarlo como de sastrería o de corte y confección, cortando, digamos, la grabación, colando, qué sé yo, y se puede llegar a algo casi perfecto. Lo peor que sucede con el autotune, ¿no? Hay gente que no tiene muy buena voz y con el uso de ese dispositivo, bueno, la grabación se afina en los tonos correctos, en las notas correctas y puede parecer que el cantante es un gran cantante, ¿no? Sí. Son ayudas que hay hoy en día, antes no había eso y creo que es el mérito de las grabaciones antiguas. Ahora se pueden hacer muchas cosas con la tecnología, pero lo importante es que tanto el compositor como el intérprete tengan talento, ¿no? Porque si no hay talento, pues tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Por más de que se cuente con todo el apoyo técnico que pueda haber. Bueno, Carlos, me gustaría que des un mensaje a los jóvenes que quieren ocuparse en pleno de la música, que quieran estudiar en el conservatorio, darles un mensaje y qué pueden hacer para conseguir el éxito en el rock. Por favor. Claro que sí. Siempre doy este mensaje, siempre que me piden este consejo a los jóvenes, les digo que la mejor forma, digamos, de llegar al sitial que uno anhela, ya sea en la música, sea en la pintura, sea en la ingeniería, en la arquitectura, lo que sea, es profesionalizándose, estudiando. Yo, por ejemplo, y mis compañeros, cuando hemos empezado, lo hemos hecho en forma autodidacta, escuchando los discos, escuchando, sacando. Algunos logran, digamos, poder emular bien, digamos, a sus ídolos, otros no, digamos, ¿no? Pero si uno se profesionaliza estudiando, digamos, en este caso música, le va a ser mucho más fácil, ¿no? Uno estudia teoría como en cualquier materia, uno estudia matemáticas y obviamente va a tener chance en la ingeniería, qué sé yo, en ramas así de la ciencia, digamos, ¿no? Si uno es bueno en el lenguaje, en la literatura, seguramente también va a descollar en ese aspecto, pero como siempre profesionalizándose, eso es importante. Mientras se pueda, hay que profesionalizarse porque es la clave del éxito. Bueno, Carlos, aparte, me gustaría que veas qué proyectos tienen en el futuro con Guara, si tienen algunos conciertos, invites al público para que los vaya a ver. Claro que sí. Bueno, hemos estado tocando todo este año y el año anterior porque hemos celebrado 50 años del grupo, hemos hecho giras nacionales, hemos hecho varios conciertos y ahora, bueno, las actividades más cercanas que tenemos, vamos a tocar el 5 de octubre, vamos a tocar en la Winapex, que es una feria de exposición de la ciudad del Alto. Después, el 13 y 14 de noviembre, tenemos 2 conciertos con la Sinfónica Nacional, con la Orquesta Sinfónica en el Centro Sinfónico. Y hemos hecho anteriormente un concierto con ellos hace varios años y vamos a repetirlo ahora con otros temas, otros arreglos musicales, porque siempre nos ha gustado fusionar nuestra música, no solo con el rock, sino también con la música sinfónica. Entonces, para nosotros es un honor además tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional. Luego hay varias, vamos a sacar un disco en vivo de los 50 años de Guara, ya lo está produciendo Discolandia, nuestro sello, y estamos preparando los temas para un nuevo álbum que lo vamos a sacar el próximo año. Esas son las actividades que hay por lo pronto. Y hay algo bien interesante, ayer justamente estuve en otra grabación aquí cerca,
En noviembre también, después de los festivales de Guara como Orquesta Sinfónica, hay una productora, la productora CM, que está propiciando un concierto, una gira nacional con músicos de las bandas más destacadas de los años 70. Es algo muy interesante que por primera vez se va a hacer. Va a estar los representantes de los Grillos, de los Loving Dogs, de los Climax, de Guara, y van a haber músicos muy reconocidos que van a acompañar este proyecto, como el guitarrista Glenn Vargas de Santa Cruz, que es un muy buen guitarrista, uno de los mejores que tenemos, el maestro Nicolás Suárez, que va a estar en los arreglos musicales, en fin, los ovnis de Guanuni también van a estar ahí. 50 de marzo, el grupo 50 de marzo, que también ha sido uno de los íconos del rock en Bolivia. Entonces, se van a hacer 2 conciertos aquí, el 15 y 16 en La Paz, luego la siguiente semana en Sucre, Potosí y Cochabamba, y el 5 y 6 de diciembre en Santa Cruz. Se va a tocar temas de esa época, de los años 70. Entonces va a ser algo muy, muy bonito, muy interesante. Entonces, más o menos esas son las actividades que tenemos hasta fin de año. Bueno, Carlos, muchas gracias por venir acá, por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer conversar contigo, que nos cuentes tus anécdotas. Y bueno, nos gustaría, ¿no?, que vuelvas a nuestro programa en otra ocasión, si quieres, para hablarnos para lanzar tu álbum nuevo. Estamos con las puertas abiertas nosotros para recibirte. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Mariana, gracias a la producción del programa. También gracias a este nuevo local, ¿no?, que es Cake Land Coffee, que es un local que recién se inaugura y que nos ha prestado el espacio para esta nota. Creo que nos vamos a volver fanáticos por los productos que expenden aquí. Y les invitamos también a la gente que nos sigue el programa que vengan a visitarlo, ¿no? Sí, pasen acá, Cake Land. Tienen una variedad de masitas, galletas y todo lo que ustedes puedan degustar. Gracias. Bueno, Gracias. muchas